Buenos días con todos. Buenos días, Carlos, Corina, Yelín, Aide, Jordi, Mabel, Mónica, Renzo y, si no me equivoco, Jairo, ¿no? Bien, vamos a continuar con la sesión anterior y nos hemos quedado en el artículo 140, determinando los literales A, B, C y D. Bien, nos habíamos quedado en, creo que, la inafectación y exoneración para continuar con la sesión. Permítame unos minutos porque voy a registrar la asistencia para poder continuar con la sesión. ¿Dónde estás? Seis. ¿Dónde están? Link. Carlos. Corina. Aide. Renzo. ¿Dónde están? Jordi, Mabel, Mónica,
Mabel. Debe ser Jairo. Yanira, ¿no? Muy buenos días, Yanira. Voy a registrar tu asistencia para dar inicio, ¿sí? Ya, entonces solamente me faltaría... A ver, ¿qué más? Bien, Jairo es el que está en la sesión, ¿no? El que no tengo... El que no tiene nombre de usuario, ¿no? Buenos días, Yanira. Ya, listo. Entonces vamos a continuar con la sesión. No está correcto. Caramba. Ah, Piero Villegas. Bien, Piero, disculpen, bien, voy a regularizar esto ya, porque no sabía quién era, porque a veces generalmente entra con esto, es Jairo. Ya, permítame un segundo para registrar tu asistencia. A ver, acá. ¿Quién está? ¿Dónde está? Bien, lo que acabo de hacer en el sistema, ya, bien, Piero, voy a regularizarlo. Lo que acabo de hacer en el sistema es colocar el reglamento de la Ley General de Aduanas, que es lo que creo que teníamos pendiente, o yo tenía pendiente, ¿no? Lo acabo de ver en el sistema y es lo que no estaba publicado, ¿ya? Ya está publicado el PDF dice el reglamento de la LGA, ¿ya? Porque está en la Ley General de Aduanas, pero acabo de colocarle entonces el reglamento de la Ley General de Aduanas. Entonces, permítame regularizar la asistencia de su compañero Piero para poner todo en orden acá, ¿no? Piero, ¿no? Ya, Piero Alexandro, ¿no? Piero Alexandro, listo, me llegas, ya está. Me comenta si lo puede visualizar el reglamento de la Ley General de Aduanas que he publicado en su site de alumno para que lo pueda descargar, ¿no? Para los que no lo tienen. Bien, Piero. Listo. Carlos. Sí. Ya está. Listo, bien. Vamos a empezar con el tema entonces que nos habíamos quedado en la sesión anterior y era el tema precisamente del nacimiento de obligación tributaria de enero y nos habíamos quedado examinando el artículo 140 de la normativa, ¿ya? 140.
¿Dónde está? Vamos a pasar la diapositiva para avanzarlo hasta el punto donde nos habíamos quedado, ¿no? Ya, aquí nos habíamos quedado hablando en la parte de la exoneración e inafectación de la normativa de la Ley General de Aduanas. Entonces lo que vamos a ver también es, lo que vamos a ver dentro de este proceso es precisamente lo que les comentaba de lo que había dentro del marco de la ley. En el artículo 216 del reglamento, dice que la mercancía importada con inafectación o exoneración no podrá ser transferida o cedida por ningún título ni destinada a fin distinto del que originó dicho beneficio dentro del plazo de 4 años. Lo que le marca es, pues, esta parte lo que le marca su prescripción y luego de ella su extinción posterior. ¿Ya? No están comprendidos los párrafos aquellos casos en los que por acuerdos o tratados o convenios internacionales o disposiciones especiales se establezca plazo o condición. Bien, el párrafo final que habla de la excepción cuando se trata de un tratado o acuerdo, porque a veces los tratados y acuerdos internacionales que suscribe el país conceden al Estado, a una región o a un poblado una determinada donación. Y es entonces cuando el Estado, lo que va a primar acá concretamente dice que debe primar el Estado del acuerdo pactado. Por eso es que decíamos, o yo decía generalmente a los que ya son antiguos, que existe una clara diferencia entre el tributo pagado por el comercio exterior, que es lo que vamos a ver, y el tributo, o mejor dicho, la desgravación que se aplica en el acuerdo internacional. Entonces, son dos aspectos diferentes que debes tomar siempre en cuenta. Nosotros acá estamos viendo la parte tributaria aduanera, la que comprende las bases imponibles del 0, 6, 11 o 4%. Si estuviéramos hablando de acuerdos o tratados, no estaríamos viendo el 0, el 6, el 11 o el 4%. Estaríamos viendo la disposición de la desgravación arancelaria que cumple una determinada mercancía. Ojo, que en este aspecto la normativa es clara y señala que pues ambas situaciones, la del comercio exterior como la del comercio internacional, se ciñen a la determinada partida arancelaria. ¿Ya? Eso tome en cuenta en el momento de recordar esto. Luego de ello, cuando hablamos de lo que es inafecto, en el mundo del derecho y especialmente en el mundo que tenemos aquí de cumplir la disposición de las mercancías, todo en el mundo de nuestro universo tributario debe pagar, todo, absolutamente todo. Entonces, la normativa prevé que hay situaciones en las que no podemos cobrar a determinadas mercancías, a determinadas situaciones que emanan del derecho constitucional, del derecho que está establecido en la Constitución del país. Entonces, por tanto, declara inafecto. Quiere decir que estas mercancías, por el hecho de la prevalecencia de la Constitución, entonces no se cobran. Y acá vemos en el artículo 147 aquello que te comento. En este artículo 147, que está previsto, entonces determina que las mercancías de esta índole son aquellas que no podrán ser cobrables, que no podrán ser objeto del 4%, del 6%, 11%, 0%. En algunos casos existen situaciones, por ejemplo, en las que la parte del Estado, la parte fundamentalmente del Estado, se ha aprovechado de esta situación. Se ha aprovechado. Al punto, por ejemplo, en el que en esta parte de la ley, está en la ley de aduanas esto, ya lo puedes corroborar en el artículo 147 de la ley, específicamente lo puedes ver en la página 17 de tu PDF de la Ley General de Aduanas. Y entonces ha habido personajes en el Estado
que se han aprovechado de esto, trayendo cosas bajo el tema de lo gubernamental y aprovechándose a venderlo. Esto ocurrió en la pandemia, en el gobierno anterior que lo sacaron, no en el del intelectual presidente que estuvo acá, Sagasti, no, sino en los anteriores. Y entonces han aprovechado porque dentro de las inafectaciones se contempla la muestra, pero sin valor comercial. Los premios que has obtenido en el exterior, ya sea por extranjeros residentes en el Perú o peruanos, donde aquel premio que te dan en una exposición, en un concurso, en una competencia deportiva oficial del país, ojo, oficial del país, cuando el país compite. Los féretros o ánforas que contengan cadáveres o restos humanos están inafectos, pero conociendo al Perú, muchas veces es importante que el técnico oficial en este momento de servicio turno contemple obtener de ello realmente que sea una muestra. No sé si te ha pasado que personas que profesan su estado de muerte, como lo hacen en la India, quemándolo, cremándolo, metiéndolo en una pequeña urnita. Igual me tocó con los japoneses, que ahora tengo como parte de clientes. Entonces ellos traían sus restos aquí, porque cuando hubo el problema del reactor de Fujiyama, muchos vinieron aquí. Entonces me tocó dar apoyo a la Asociación Japonesa del Perú, y entonces estos ingresaban. Entonces lo que yo hacía era, pues efectivamente, comprobar que lo que trae era el resto humano, no era alguna nueva droga o algo, un elemento químico que pues estuviese atentando contra la seguridad del Estado o el medio ambiente o la persona. Entonces, por eso que en la literal C, aunque se ha invocado la inafectación, eso no deviene a que, según la OMC, en el artículo 17, determina que ninguna situación puede poner en duda que la aduana quiera hacer una revisión de las mercancías. ¿Ya? Eso queda claro. Eso debes tenerlo en cuenta. Pero claro, debes tener en cuenta que se debe adelantar un acta de la toma de la muestra, donde verifique pues que con todas las reglas necesarias y el respeto a las costumbres, porque realmente cada cultura tiene una costumbre diferente, sobre todo en el país, y esto se debe respetar. Los vehículos especiales o las tecnologías de apoyo, dispositivos y ayudas compensatorias para el uso exclusivo de personas con discapacidad pueden hacer beneficio de la inafectación. Sabemos que no puede cubrir la demanda de las personas que tienen este problema. El instituto que está ubicado, creo, en Arriola, que es el instituto, creo, de la Clínica San Juan de Dios. Entonces, a las personas que han quedado en este estado, ¿no? Que necesitan un dispositivo, una tecnología de apoyo, un vehículo especial por discapacidad, pero ojo, discapacidad que tiene que ser previamente sustentada con como dicen acá, visada y certificada por tu entidad hospitalaria y por el ministerio para que pueda ingresar. Y entonces puede hacer uso de este beneficio. Además, existe ya la ley de la persona con discapacidad. En el Perú hubo un escándalo donde un congresista usó de este servicio para traer sillas en beneficio de las personas que tenían esta afección, pero resultó un color naranja, que es el congresista del partido político, lo usó para venderlo, lo usó para aprovecharse con fines políticos de obtener más votos, más preferencias, y estas situaciones moralmente y éticamente son incorrectas, ¿no? No se puede hacer de esto algo en beneficio de sostener a un determinado grupo político, de sostener a una persona en el poder. No, eso es errado. Gracias a Dios, la normativa previó que tenía que salir de su estado. Al menos el Estado peruano demostró un poquito de cordura para poder hacer cumplimiento de aquello que no se debía hacer, ¿no? Luego el otro literal es son las donaciones. De las donaciones siempre han sido un tema siempre un poco escandaloso en el Perú, bastante cuestionable, la cooperación internacional, la ayuda de organizaciones no gubernamentales, las instituciones privadas. Lamentablemente esto no pasa por el control de aduanas, pasa por el control del Estado, del gobierno central del Estado. Ahora, pero debemos tener en cuenta de aquellas que se encuentran, sobre todo calificadas previamente por la SUNAT, como receptores de la entidad de donaciones. Que la SUNAT aprueba a quienes se les considera entidad de donaciones, pero en el aspecto del carácter de inspección ya no le compete a la administración de aduanas.
Las donaciones efectuadas a las entidades religiosas. Bien, toda entidad religiosa, no se refiere solamente a la católica, también todo aquel que profesa una fe diferente, pero que haga estar claramente registrada como una entidad religiosa, no una pequeña casa de la esquina que hoy profesa una nueva fe religiosa de un nuevo Dios o un Jesús con un nuevo nombre y apellido, ¿no? No, sino aquella que legalmente queda reconocida y constituida como tal, ¿ya? En cuanto a la religión. Se lo digo porque algunas veces pasa, me ha tocado que la religión católica trae su vino, trae su propio vino, trae su hostia, trae algunas cosas que litúrgicamente lo necesita. Entonces, esto pasa por el tema de la inafectación. Ahora dirás, las banquitas de la iglesia, puede comprarlas en el Perú, puede mandarlas a hacer, pero de repente las puede dar otra iglesia de otro país u otra entidad, donársela. Entonces ingresa. Pero acuérdate, tienen que estar legalmente establecidas, cuyo instrumento de constitución, sobre todo, este elemento de constitución, lo prevea, ¿ya? Esté como tal situado acá en el país. Luego tenemos a los famosos institutos superiores y centros educativos, también dentro del artículo 19 de la Constitución Política, para que puedan recibir las donaciones efectuadas, también acá dentro del proceso de la inafectación. Las importaciones efectuadas por universidades, institutos superiores y centros educativos también se contemplan dentro de la inafectación. También tenemos a aquellas personas que yo les comenté con enfermedades oncológicas, VIH, SIDA, diabetes. Ahora se está contemplando también aquellas en una nueva lista, los medicamentos, por ejemplo, como la hipertensión, porque se ha comprobado que aquí en el estado peruano muchos medicamentos ya como el captopril, el anapril, existen unos mejores como el atcupril, son medicamentos un poco más caros, pero claro, se pueden traer en beneficio de las personas que también lo necesitan, porque estos son elementos que están dentro del proceso de la constitución política del Estado peruano. Luego tenemos el equipaje, claro, pero el equipaje se ciñe de acuerdo al reglamento de aquellas cosas que le pertenecen a la persona como seres personales. La repatriación también de bienes que pertenecen al patrimonio cultural también son parte de este proceso. Y el equipaje homenaje de personas que fallecen en el exterior, no el equipaje homenaje de una persona viva, sino el equipaje homenaje de las personas que fallecen en el exterior, pasan por el proceso de la inafectación. ¿Ya? Entonces, cuando te toca determinarte a ti de repente, porque estamos en un país donde la medicina es muy cara, en algunos casos de enfermedades terminales, entonces puedes tener el derecho que establece la Constitución para cumplir la inafectación de algunas cosas que necesitas para tu beneficio en el estado de emergencia o de salud. Ya, esta es la parte de la inafectación. En el mundo de lo que se graba como un pago, estos están exceptuados. Esto que está plasmado en el artículo 147 del decreto legislativo 1053, entonces esto no paga. Vamos a ver ahora el literal D. Para hablar del literal D, ahora que ya tienes el reglamento y ya lo puedes descargar, quiero que vayas al artículo 59 del reglamento. 59 en el reglamento, en el nuevo documento que he publicado en tu site. En este artículo 59 lo que vas a encontrar son los regímenes aduaneros y precisamente quiero que comprendas esta parte de la explicación mirando el reglamento. Coméntame si lo puedes descargar y si alguien lo puede descargar y los demás de repente por tema de datos, por algún tema, como emana la fe, entonces busquen el canal en que puedan compartirse de repente alguna documentación que el otro no pueda acceder por un tema de red o alguna otra situación imprevista. Entonces quiero que lo revises y en el artículo 59 habla de los regímenes aduaneros, pero no habla como definición en la ley, ni tampoco sitúa plazos, ni siquiera alguna situación en especial. Solamente te muestra la estructura en la que se subdividen los regímenes aduaneros de importación, exportación, tránsito, perfeccionamiento, depósito, ¿ya? Eso es lo que se encuentra en el artículo 59 del reglamento. Entonces, en esta parte,
nosotros lo que vamos a explicar es algunos regímenes aduaneros. Te lo voy a explicar de la manera más sencilla, o sea, de la definición para que puedas comprender su cumplimiento. ¿Ya? Entonces, me comentas si lo tienes a la mano para ir explicándolo, mientras yo voy a hacer uso entonces del artículo 140, literal D, como manifiesta acá la diapositiva, para poderte explicar los dos regímenes que están dados en el nacimiento de obligación tributaria aduanero. Están comprometidos la admisión temporal de reexportación en el mismo estado, si lo estás mirando ya en tu decreto legislativo que has descargado, como es parte del régimen de importación. Acuérdate, no estamos hablando de la importación para el consumo, estamos hablando del ingreso de una mercancía. El ingreso de una mercancía se denomina importación. Ahora, y está comprometido a la admisión temporal de perfeccionamiento activo, que pertenece a los regímenes de perfeccionamiento. Coméntame si lo has entendido la explicación, si no, para volverlo a explicar. Claro, Renzo. Lo que me refiero es que quiero que comprendan que algunas partes que estoy mencionando acá escapan del módulo de tributación y tengo que aclarar la terminología que se encuentra, por ejemplo, en otro módulo que se dicta, que se llama legislación. Lo que quiero es hacer con los que son nuevos en el sentido de que nunca han tomado una clase de comercio, aduanas, de distribución. Entonces quiero que comprendan que cuando estoy hablando justamente del tema del nacimiento de obligación tributaria de enero, no solamente es, Renzo, el literal A que dice importación para el consumo. Existen dos regímenes aduaneros que también se consideran dentro de la palabra nacimiento de obligación tributario. Entonces, cuando hablo de nacimiento de obligación tributario, solamente estamos mencionando que se ha dado una identificación a través de la codificación numérica. Recuerda, Renzo, no sé si lo recuerda la sesión anterior. 118, 21, en este caso ya no es el código de acá, sino 10, era 118, 21, 10, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ¿no? ¿Te acuerdas? Ese es el código de una numeración que reconoce que una DAN se dice que ha sido numerada. Aquí lo que sucede es que estos dos regímenes no son parte de algo que conocemos en este momento. Son dos regímenes diferentes. El primero, la ATRME, admisión temporal de reexportación en el mismo estado, pertenece a los regímenes de importación. Este régimen también está en la misma nómina de literal A que dice importación para el consumo. El segundo, la admisión temporal de perfeccionamiento activo, no se encuentra en la división de los regímenes de importación, sino que se encuentra en los regímenes de perfeccionamiento. ¿Cuál es la situación concreta acá? Que ambos regímenes que ves acá, su nacimiento, o sea, su numeración, se cumple cuando ésta se declara. Porque dice acá el literal de en la fecha de numeración de la declaración con la que se solicita un régimen. Para hacerlo más claro, Renzo, ¿usted ha oído de la palabra el Dakar, que se cumplió acá en el Perú? El Dakar. También has estado enterado de la exposición del cuerpo humano en 3D, seccionados cuerpos realmente, cuerpos humanos de verdad, que fueron diseccionados en vertical y horizontal. Muy bien, ya. Renzo, estos dos elementos que han entrado, estos dos eventos que han entrado al Perú, tienen por finalidad una presentación, una demostración, una exhibición. Entonces, estos regímenes, estas mercancías, cuando ingresan para estos eventos,
la aduana tiene que declarar para qué están. Entonces, esos dos pertenecen a la admisión temporal, mira, admisión temporal, que luego de cumplir ese fin de exposición, de exhibición, ojo, no digo feria porque la feria es otra cosa, exposición, exhibición, demostraciones, se reexporta en su mismo estado. Quiere decir, tú, Renzo, traes, por ejemplo, puedes traer, digamos acá, cuerpos para la presentación de estados del COVID, ¿no? Diferentes tipos de cuerpos humanos muertos por el COVID, ¿no? Entonces lo expones, lo exhibes, lo enseñas, luego de terminar tu tiempo que has solicitado, te vas. Eso es la admisión temporal de reexportación en un estado. Dice que cuando tú traes ese evento aquí en el Perú para cumplir esa presentación, exposición, entonces nace cuando lo solicitas y al solicitarlo la aduana te va a dar una codificación. Anotemos, por favor. Sería así. 118, 21, 36, 12, 12, 12. Dígame si han podido identificar los códigos que le acabo de dar, que acabo de explicar la sesión anterior. Dígame si han comprendido esta parte que acabo de decir de la numeración de este primero. Muy bien, Jordi, vía marítima, el primer término. El segundo que le sigue, 118, 21, 118, 21, año, muy bien, 36, ¿qué será el 36? ¿Qué es el 36? Ya has dicho, correcto. El primero es la Intendencia Marítima del Callao. El segundo es el año. El tercero, que estoy nombrando, el tercer código, 118, 21, 36. ¿Este tercer código qué es? ¿A dónde pertenece? Muy bien, Aire, al régimen aduanero, correcto. 36, ahora decimos 12, 12, 12. ¿Qué es el 12, 12, 12? Son 6 dígitos. ¿Qué es? ¿Qué es el 12, 12, 12? El número de la DAM. Acuérdate, el número de la DAM. Vamos a decirlo así. Intendencia, año, código de régimen aduanero, y el siguiente es el número de la DAM, o sea, la numeración de la DAM. Dígame si me han comprendido esta explicación a través del chat, si no, para volverlo a explicar, por favor, ¿sí? Pues voy a seguir avanzando con esta parte. Muy bien, Mónica, Aide, los demás. Renzo, Carlos, Corina, muy bien. Nelín, Yanira, Mabel. Vieron. El aprendizaje sería de esto, que cuando tú trabajas en una agencia aduana, lo primero que vas a mirar es eso que te mostré, el encabezado. Tú estás en una agencia aduana y puedes pedir que tú sabes identificar en la DAN el régimen aduanero que está cumpliendo. Por ejemplo, eso sería muy útil, ¿no? Habitualmente debes saber que, bueno, a mí cuando me ha tocado apoyar a recursos humanos en una agencia particular, que no es la que yo, a la que pertenezco, me dicen, toma una evaluación a alguien. Bien, ¿no? Lo ideal que busco es que no me defina las cosas, porque están en la ley, sino que pueda identificarla. Eso se llama, en el término cristiano judeo, se denomina discernir. Tienes documentación y puedes ver este código, este es una importación, muy bien, correcto. Y este código 00, esto está haciendo un modelo de ingreso de modalidad diferida. Ya, correcto. Este código 1-0, ya, este es otro. Entonces vas determinando. Cuando veas una DAM, mires en la parte superior, 118, dices, en la marítima. Pero ojo, en la marítima, pero no sabes en qué marítima. Estamos hablando de la Intendencia Marítima, pero no sabes si la mercancía está en el puerto Muelle Norte o Muelle Sur. Eso hay que tenerlo claro. Sabrás que corresponde al año en curso en el que vivimos, pero vas a identificar colocando el código 36 que esta mercancía ha ingresado, no va a pagar tributos, va a generar intereses compensatorios, se le ha numerado y debes saberlo el plazo que ha solicitado, un mes o el máximo de 2 meses.
Entonces tú debes hacerle seguimiento porque se va a convertir, lo que decimos en agencia aduana, en tu, como el término sería, en tu cuenta. Quien trabaja en ventas tiene clientes, a sus clientes lo denomina cuentas. Lo mismo acá en una agencia aduana. Te van a decir, este señor tal, de la empresa tal, ha ingresado a este régimen. Por favor, tienes que hacerle seguimiento. Te está diciendo que no te vayas a pasar en avisarle tardíamente que el plazo se le ha vencido. Porque, ojo, si se le pasa, la responsabilidad no es de él, es tuya. Porque tú eres el declarante, la persona que lo representa. Y es bien gravoso porque la aduana va a ser bien dura en el sentido que, ¿sabes qué va a hacer? Se lo va a nacionalizar todo. Entonces a ti no te conviene perder cuentas. Esto se llama cuentas, ¿ya? Cuentas. Entonces, va a ser tu cuenta. Entonces te va a asignar. Tú vas a tener que estar monitoreando. Para eso tienes un teléfono Android, Google, calendario que lo puedes sincronizar. Para eso tú tienes una agenda. Para eso tú tienes una alarma de recordatorio. O sea, el teléfono aquí se convierte en un elemento importantísimo. A una persona que trabaja en una agencia aduana siempre le aconsejo que debe tener dos móviles. El móvil social con el que entra su Facebook, su Instagram, su Telegram, pero debe tener una máquina exclusiva solo para recordarle lo que su mente puede olvidar porque tienes muchas tareas que hacer de repente en el tiempo. No vas a recordarlo y vas a caer en una situación de desagravio para la empresa. La agencia aduana se va a desacreditar y ahora actualmente con los cambios normativos que hay de la tabla de sanciones, las agencias aduanas si no llegan al cumplimiento que exige la aduana desaparecen. Eso va a ser lo que va a pasar, van a desaparecer. No porque haya entrado Castillo, eso es una mentira. Desaparecen por malas, desaparecen porque incumplen tiempo, desaparecen porque demasiadas multas, desaparecen porque hay situaciones donde siempre pasa un contrabando, siempre se encuentra una mercancía que no debe estar. Entonces, eso va a desaparecer. Bien, entonces, como hemos entendido esa parte, creo que todo está claro para usted. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Si tienes algún comentario que hacérmelo, lo leo en el chat y lo puedo resolver. Bien, ahí está la explicación. Si estás mirando el artículo 59 del reglamento que te dije que debes descargar, así se compone la estructura de lo que estamos viendo. Entonces, en este régimen de admisión temporal de exportación en buen estado, la mercancía entra, perdón, disculpe, yo me he equivocado. En el código 20, entra en el código 20, disculpe. Entra con el 20. Y cuando está con el 20, porque el 36 es reimportación, disculpen la confusión. La 36 es reimportación. La 20 pertenece a la admisión temporal de exportación en un estado, el código 20. Entonces, cuando ves un 20 colocado ahí, sabes que es admisión temporal de exportación. La mercancía está un tiempo cumpliendo algo para irse. Luego de que la mercancía cumple el tiempo, tienes que advertirle, no en el mismo día, sino debes avisarle una semana previa, porque como están en exposición, como están en presentaciones, se les va el tiempo a ellos, se les va. Entonces, cuando le dice, señor, empresa tal, por correo, por llamada, por WhatsApp, se lo recuerda y le dice, se cumple el plazo, señor, una semana y se tiene que empezar a empacar y a retirar. Si le comunicas por correo, email, WhatsApp, legalmente, todo medio de comunicación en el que se informa una persona se da como notificada. Recuerda eso se cumple en el derecho. Notificado. Si él se pasara el tiempo y te dice que tú no le has estado advirtiéndole, tú vas a decir, señor, desde la semana tal, desde 3 días antes, 2 días antes y el mismo día. Entonces la responsabilidad ya no es tuya, ni menos de la empresa que lo representa, que es la agencia aduana. Sería del importador. Ahora, ¿con qué código se va? Ya, vamos a anotar porque acá no lo he puesto. El código con el que se va será el 60. Entonces sería primero 118-21-20 y con el que sale sería 118-21-60. Dime si has comprendido esa parte de la explicación y lo vuelvo a explicar. Muy bien.
Voy a anotarlo en el chat para todos nosotros, como todos, y lo voy a enviar, ¿de acuerdo? Y de ahí lo pueden anotar y lo explico, ¿sí? Lo voy a poner en el chat. En el chat de manera general lo voy a poner. Voy a poner las dos codificaciones. El primero, marítima, año y régimen de admisión temporal con el que ingresa. El primero es el ingreso. El segundo código será el mismo, va a ser el mismo. Misma intendencia, mismo año, solo que el código con el que se reexporta sería el 60. Ese sería los códigos que ves en pantalla. Dime si lo ves. He puesto en el chat. Y con ese código efectivamente es con el que las mercancías se van del país. Se van, ¿ya? En el primero ingresa admisión temporal y el segundo que he colocado, el 60, es la reexportación. Ahora sí, dime si has podido comprender la explicación. Ahí están los códigos en el chat para todos. Coméntame si lo puedes visualizar y si ya tienes anotado esta parte. La diapositiva nos muestra, muy bien Aide, muy bien Corina, la diapositiva nos muestra que la admisión temporal pertenece a los regímenes de importación, pero que este régimen no paga tributos, acuérdate, ¿ya? Es muy probable que en el examen te tenga que poner para que discrimines qué regímenes cumplen nacimiento. Recuerda, esto es importantísimo, porque una agencia aduana realmente más vive de lo que ingresa, atiende, que lo que exporta. Generalmente las importaciones le dan un poquito más margen de ganancia que las exportaciones. Por eso es importante que reconozca los regímenes que son de ingreso, y en especial los que pertenecen a la importación. Bien, ya tenemos esa parte, paso a la parte segunda de la diapositiva. Ahora, vamos a hablar ahora de la determinación. Si tú recuerdas, yo te he dicho que vamos a ver el artículo 140, 150, 155. Ya. Pero la determinación de la OTA, obligación tributaria de enero, en verdad no figura como un nombre propio dentro del marco de la ley. No figura. Si quieres, puedes hacer uso de tu ley y me sigues y voy a leer lo que dice la ley ya, por si acaso. Te puedes entrar en la ley en la página 16. Empieza con régimen tributario aduanero, título primero, obligación tributaria aduanero. El artículo 139 identifica los sujetos que se vinculan con el Estado. El artículo 140 es el que acabamos de ver. El capítulo 2 lleva por nombre la determinación de la obligación, pero de ahí lo que señala luego dentro de la modalidad de determinación solamente son tres elementos, pero que realmente estos tres elementos del artículo 141, el 142, el 142, el 143, 144 y 145 son los elementos que conforman la determinación, ¿ya? El 146 es parte de la formalidad de documentación, el 147 también, que es la parte de la mercancía que se ve en beneficio, y la 148 lo que vamos a nosotros trabajar como la parte de la composición y resolución. Mejor dicho, vamos a entrar en la determinación explicando desde el artículo 142 hasta el artículo 149. En realidad, esto que ven en la normativa de la ley es el proceso de formalidades, en especial de formalidades que se dan para cumplir. Y entonces en el artículo 142 parte con lo más importante, la base imponible. Para los que no han llegado a tomar todavía el módulo de nomenclatura, nosotros cuando compramos algo en China e ingresa al Perú, debe saber que lo que primero que se le va a asignar es un código de 10 dígitos. El código de 10 dígitos le va a permitir a la mercancía poder determinar cuál es el primer tributo que paga. Recuerda, el primer tributo que vamos a pagar es el ad valorem. Quiere decir, el ad valorem puede ser 0, 6, 11 o 4%. A eso se refiere el artículo 142 con el que inicia la determinación. Pero la determinación realmente son formalidades documentarias, sucesos y procesos. Eso es la determinación.
Acuérdate, la determinación abarca desde el artículo 141 hasta el 149. Vamos a dar inicio a esta parte para ver. Ahí está, la base imponible. Cuando el especialista te diga su base imponible es tal, debes saber qué es lo que tú vas a pagar en el primer tributo. Luego el segundo tributo sería el derecho específico. Lo menciono hoy, pero no lo trabajo porque estamos en un ámbito donde de seguro vas a trabajar más con el tema de los productos normales, que es decir, en máquinas, enseres, juguetes. El derecho específico está basado para productos agropecuarios. Generalmente se vincula más con las provincias, generalmente con las empresas agroexportadoras, agroimportadoras, ¿ya? Eso sería. Luego sigue el selectivo, luego sigue el IGB, luego sigue el IPM y con eso termina. Pero el primer tributo que cobramos sería la base imponible. Y la base imponible es el ad valorem. Déjame ver si acá lo he colocado. Ahí está. Las bases imponibles son las siguientes que ves. 0, 11, 6 y 4%. A eso se refiere el artículo 142. Ahora, si queremos entenderlo de una manera mejor, sería entenderlo así. Mira, régimen general, régimen especial. Ya. Esta parte es muy particular mía, ¿ya? Esta parte yo le explico así. Cuando nosotros cumplimos tributación aduanera y la mercancía, el valor FOB, el valor compra es mayor a $2,000, estás en este momento en el régimen general del 0, 6, 11%. Cuando tu valor de compra es menor a $2,000, estás en el 0 y 4%. Dime si se entendió esta parte de la explicación, si no, para volverlo a explicar. Coméntenme si han podido entender la explicación, porque estamos hablando del artículo 142, estoy explicando el artículo 142, lo que es la base imponible. Sí, muy bien, Mónica, Aide, Piero, Renzo, Carlos. A ver, voy a entrar acá, creo que hay un chat para poder explicar ya. Cuando es menor el monto Jordi, en pantalla es lo que dice régimen especial, 0% y 4%. Cuando tu valor de compra es menor a $2,000, 0 y 4%. Cuando tu valor de compra es mayor a $2,000 americanos, 0, 6 y 11%. Realmente, Renzo, la cosa es así. Mira, Renzo, supongamos, hoy compramos, bueno, me gusta hablar de los smartphones porque, verdad, soy muy fanático de esto. Ya, supongamos, compramos un smartphone, uno, pero así, de esos que ya inexplicablemente no existen en el Perú, solamente el Asia lo tiene, ya. Traemos nuestro smartphone, ya. Nuestro smartphone que traemos, eh, Renzo, va a ser primero clasificado, ya, clasificado, lo vamos a clasificar. Una vez que lo clasificamos, Renzo, le va a corresponder una partida en el capítulo 85. Entonces le vas a asignar 10 dígitos. Los 10 dígitos, Renzo, te van a decir si te corresponde 0, 6 u 11%. Luego, evidentemente, Renzo, tenemos que aplicarle un flete, un envío. Luego, Renzo, tenemos que aplicarle un seguro. Es lo que tenemos que hacer aquí en este módulo. La suma de los tres, Renzo, se denomina valor aduanas. ¿Te acuerdas? He presentado las fotografías de la DAM para todos, para que entiendan el valor aduanas. FOB, flete y seguro, Renzo, conforman valor aduanas. Ahora, el smartphone, Renzo, si supera los $2,000, pagará el primer tributo, el 0%, si es el 0, si es el 6, si es el 11%, ¿de acuerdo? Y luego te cobran ya los demás tributos. Dime si has entendido la explicación y los demás también se han entendido la explicación a la pregunta que me ha hecho Renzo. Ya, muy bien. Muy bien, Elin.
vayan anotando porque a veces cuando haces tu importación, tú vas a saber cómo se ha generado. No seas tan pasivo de aceptar que te den el papel del tributo y tú pasivamente lo pagas. Yo se lo digo porque yo soy muy acucioso cuando tengo a alguien bajo el cargo y le digo, hay que revisar lo que el particular DHL te ha dado, ¿no? Los gastos, lo que pagaste en aduana, si estuvo bien clasificado, porque me ha tocado un caso a nivel nacional que me chocó mucho con algunas empresas, donde revisé un caso de un señor importador y se tuvo que revisar las partes arancelarias de casi todas las empresas vinculadas a esa mercancía, porque estuvo errado. Solo que este señor se convirtió en algo particular a mi persona encargada, y entonces revisé y realmente las demás estaban debiéndole al Estado. Entonces, ¿por qué? Por una mala clasificación arancelaria que no se había tomado en cuenta, porque imagínate, todos los días entran mercancías, entonces se les había pasado inadvertido a la administración. Bien, vamos a ver entonces la siguiente parte. Si ya hemos hablado del artículo 142 y lo puedes identificar, quiere decir que ya estás obteniendo, mirando esta parte. Un régimen general, su valor de compra es siempre mayor a $2,000. 0, 6, 11%, y si es menor, 0 y 4%. Entonces, en los regímenes que son menores a $2,000 americanos, intervienen el servicio postal y el servicio de envío de entrega rápida. Tú el postal lo conoces como el famoso SERPOS, y el servicio de envío de entrega rápida, tú le dices en el Perú, courier. Quiere decir DHL, Olva u otra empresa, FedEx, etc. ¿ya? Esos son los que participan cuando el valor de la compra es menor a $2,000 americanos. Y precisamente la carga de la prueba está aquí. Mira, esto que ves aquí es el arancel. Dime si lo visualizas. Este es el arancel, el capítulo 98. Quienes han llevado conmigo el módulo de nomenclatura arancelaria, verifíquenlo en su arancel. Los que todavía no conocen la nomenclatura, les muestro la captura de pantalla. Este es el capítulo 98 del arancel. En el arancel está el espacio para la empresa de courier y para la empresa de servicio postal, como puedes ver. Y como ves, allá hay montos del 0 y del 4%. Dime si lo has visualizado y si ya lo has comprendido, para pasar a la siguiente diapositiva. Buenos días, Mabel. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando tú estés en courier, solamente tu mente va a estar en esto, o 0 o 4, o 0 o 4. Pero, ¿pueden haber excepciones de cumplirse un 6? Sí, las hay, ¿ya? Las hay. Hay casos concretos donde sí se puede cumplir la disposición del 6%. Aunque estas partidas se le conocen el nombre, va a ser de repente en algún seminario que tomes, como la partida única. ¿Qué pasa cuando el valor de la compra es mayor a $2,000? Cuando el valor de la compra es mayor a $2,000, el arancel se maneja de esta manera. Sí, Mabel, no se preocupe, estoy en el tema del artículo 142, Mabel, de la base imponible de tu Ley General de Aduanas. Cuando tu valor de compra es mayor a $2,000, siempre debes saber que te puede corresponder el 0%, el 6% o el 11%. Y ahora la mayoría, o de repente usted no me ha preguntado, pero en otro módulo anterior a usted, del mismo tema que dicto, alguien me preguntó, ¿pero por qué tengo que nombrar el 0%? Si el 0 es 0. El 0 en matemática es 0, pero el porcentaje no. ¿Por qué? A ver, supongamos, ustedes se convierten en proveedores de la empresa Lancaster. Ya, ustedes tienen una línea en particular que van a fabricar y crean una línea propia. Imagínense ustedes que importan algo acá, al Perú, les corresponde pagar el 0% y ustedes quieren beneficiarse del drawback. No pueden hacerlo. Por eso es importante el tributo, porque la aduana identifica con qué tributo te tocó. Si te tocó un 0%, no puedes aplicar drawback. Tienes que haber aplicado 6% u 11%. Por eso que es la importancia de determinar qué base imponible te ha tocado, qué ad valorem te ha tocado, ¿de acuerdo? Esos serían los términos. Como pueden ver en el arancel, ahí están los porcentajes, 6%, 0%, ¿ven? Ahí están los porcentajes
del arancel. Estas mercancías quiere decir que su valor está del mayor a $2,000 americanos. Por eso que ven los porcentajes en pantalla. ¿Alguna pregunta que tenga? Coméntame si tienes alguna pregunta o si todo está claro hasta este punto. Sí, el orden de pagar los tributos, Jordi, sería primero, el primer tributo a pagar siempre corresponde al denominado ad valorem, Jordi, ad valorem, eso lo vamos a ver acá, ad valorem. Luego el derecho específico, luego el impuesto selectivo al consumo, luego el impuesto de promoción municipal, luego el IGB. Ese es el orden en el que los tributos se cumplen de manera correlativa, ¿sí? Cuando ingresa tu primera mercancía, tú vas a verte vinculado al primer pago debido a la clasificación arancelaria y estamos hablando entonces del ad valorem o base imponible. Acuérdense siempre esto. Cuando la aduana te diga base imponible, tú sabes que está diciendo ad valorem. Ad valorem. Cuando te digan derecho arancelario, te está diciendo base imponible ad valorem. Acuérdate los tres términos, ¿ya? Solo que los tres términos se mencionan de manera diferente. En el curso de tributación decimos base imponible. En el curso de legislación, derecho arancelario. En el curso de nomenclatura, ad valorem. ¿De acuerdo? En conclusión, es lo mismo. Solo que el término se aplique en su ámbito correcto. Nada más. Eso sería todo. Ahora voy a explicar el artículo 144. Si tienes la normativa de la ley, me sigues en el artículo 144 para hablar sobre la determinación de obligación tributaria en el artículo 144. Un tema importante que pasa desapercibido muchas veces en la parte documentaria, incluso en la determinación de la fijación de un precio, es importante entrever que las fechas son importantes. Si para usted celebrar su cumpleaños es importante, el 25 de diciembre, la Navidad, en la quincena del mes de septiembre, Día del Niño, creo que es Día del Niño, la fecha memorable del Día de la Madre, del Día del Padre, el Bicentenario del 28 de julio, las fechas son importantes, ¿ya? Pero en un documento para una persona de comercio exterior, sobre todo para el importador, que para el exportador, en esto sí voy a ser claro, hago la excepción del exportador por la simple razón de que muchas veces tú exportas algo a alguien o a una empresa, pero tú no conoces la festividad de ese lugar. Tú no conoces de repente correctamente las calendarizaciones, las normativas. El que la recibe la conoce, pero tú solamente le envías una mercancía. En cambio, en la importación sí, porque vives aquí en el Perú. Tú sabes cuándo es el día de la tierra, cuándo es el día del niño, de la Navidad, del día de la madre, el día del padre, la celebración litúrgica del mes de agosto, estamos en el agosto, en el mes de la Virgen María, ¿no? Septiembre, la de primavera, eso lo sabes, porque te lo han inculcado desde que naciste aquí. En el colegio te metieron mentalmente todas estas fechas, te las fueron dando, ¿no? El día de la bandera y esas cosas, ¿no? En todos los países donde uno nace, te meten siempre el colegio es un elemento que mete fechas para que te vuelvas parte del Estado. Aduaneramente, las fechas se van a ayudar mucho. Voy a leer el artículo 144. Si lo tienes, me sigues, y si no, voy a hacer la captura de pantalla en la siguiente diapositiva. Dice, toda norma legal que aumente un derecho arancelario, ¿te acuerdas que es el derecho arancelario, no? El derecho arancelario es la base imponible, el derecho arancelario es el ad valorem. No será aplicable a las mercancías que se encuentran en los siguientes casos. Hay 3 casos concretos. Y ahora, los 3 casos concretos se resuelven siempre con la fecha. Primera letra. Letra A. Si lo tienes, me avisa. Si no lo tienes, ya lo tengo capturado acá en pantalla. Acá está, ya, en pantallazo. Letra A dice que hayan sido adquiridos antes de su entrada en vigencia.
Quiere decir, supongamos, ya, el MTC es cargoso. El MTC cargoso ya te dijo que necesitamos comprobar que el email corresponde a la GCM inscrito internacionalmente. Ahora, ¿qué pasa si se le ocurre al MTC, como parte de ayuda a las empresas de acá con sus teléfonos, concretamente, querer impedir que ingrese poner otro requisito para impedir un determinado teléfono que ingrese al mercado? Entonces crea una normativa, una reglamentación nueva, pero él la crea hoy, él la publica mañana, pero entra en vigencia pasado mañana. ¿Cuál es el juego legal de la norma? Yo compré hoy, pues, cuando estabas haciendo la norma. Ayer que publicaste, yo ya la había comprado. Y salió la normativa de la ley, pues lo siento, yo ya lo había comprado, sería. Repito siempre el mismo término. Eso es la letra A. Dime si me has entendido la explicación para pasar a la letra B y a la letra C. Coméntame si has entendido la explicación para explicar. ¿Sí, Mónica? Bien, Yanira. Alguien siempre me dice, cuando estás en el derecho, ¿le sacan la vuelta a la ley? No, no le sacan la vuelta a la ley. Nullum sigue lege previa pena. Ningún delito, ninguna pena sin ley previa. ¿De acuerdo? Grábate eso. Es importante. No estás cometiendo algo, no estoy infringiendo, porque cuando estaba dictando elusión de normativa de la ley aduanera, me decían que yo estaba inculcando el tema de cómo convertirse en una persona contraria a la norma. No, acá dice claro la norma en aduanas, acá en aduaneramente, que si yo he comprado antes de la norma, pues prevalece la norma para cuando entre en vigencia. Ese sería el término. Sí, Carlos, con el ejemplo B lo explico como el A, es idéntico. El B dice que se encuentren embarcadas, ya, supongamos. Nosotros queremos importar un vehículo, ya. Tú sabes bien en este aspecto, Carlos, que el MTC se va a volver a meter en esta situación. Nos ponemos de acuerdo y traemos nuestros Maseratis, nuestros vehículos italianos, los traemos al Perú. Ya, traemos nada que Audi, no, nuestro Maserati, nuestro auto italiano que identifica un determinado grupo de personas. Lo traemos acá al Perú. Pero ¿qué sucede? Que el nuestro tiene algo que no tienen los demás. Tú sabes que ahora hay vehículos híbridos, hay vehículos eléctricos, hay vehículos a gas, ¿no? Y hay vehículos que están saliendo con paneles solares, o sea, con otro tipo de energía o fuente. Entonces, cuando uno trae algo, Carlos, la normativa vigente es la que le pone la restricción para que puedas cumplir con la disposición de pedir un permiso, de establecer que cumplas con algo. Entonces, si nosotros, Carlos, hemos comprado nuestro vehículo y nuestro vehículo ya fue embarcado y la normativa salió después de que lo embarcamos, Carlos, ya no cumple con nosotros. Con nosotros cumple la disposición de la normativa en la que estuvo vigente cuando compramos nuestro vehículo. Si ya lo pagamos y lo demuestro con la factura comercial, pero con la fecha, cuando ya lo embarqué, lo demuestro con la fecha del documento de embarque, el VL, la guía aérea, la carta aporte, entonces la normativa no te alcanza. Dime si has comprendido la explicación ahora. ¿Comprendiste, Carlos? Ya. La ley es lo mismo. La diferencia es que la mercancía llegó y tú la guardaste en un almacén. La mercancía llegó, está en el puerto o está en el almacén. Lo mismo, si la disposición legal ha salido, pero ya compraste antes, ya embarcaste antes y llegó antes y está guardada en un depósito o ya está en el mismo punto de descarga, entonces la normativa no lo alcanza. ¿Por qué? Porque este nuevo incremento del derecho que se ha dado cumple para las que están en la vigencia en la que entra la normativa, nada más. ¿Bien? Bien, todos entonces han entendido la explicación del artículo 144, me lo manifiestan para continuar con la exposición. Sí, Renzo, muy bien. Mónica, muy bien. Carlos, muy bien. Mabel, Yanira, Piero. Bien, siempre recuerda esto cuando tengas que importar. ¿Cuán importante es
las fechas, ¿ya? Ahora vas a entender el sentido de las fechas ya no por cumpleaños, sino en términos aduaneros. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva es lo que te explicaba. En el acto de la compra-venta, literal A. En el acto de tránsito internacional, la letra B. Y en el acto de la zona primaria del ingreso, la letra C. Sin destinación aduanera. Eso es importante, sin destinación aduanera. Quiere decir que llegando no has decidido si es régimen de importación, si es régimen de perfeccionamiento, etc. Sin destinación. Los derechos arancelarios. Cuando hablamos de los derechos arancelarios, he mencionado que estamos precisamente hablando del tema que vincula a la base imponible del artículo 142, al ad valorem que se obtiene como consecuencia de la clasificación en la nomenclatura, y el derecho arancelario es lo que identifica precisamente el porcentaje en la parte de la legislación aduanera. Como nosotros estamos en tributación, nos vamos a ver ligado de esta manera. Por ejemplo, vamos a ver acá aplicación de tributos y señalo el artículo 143 y dice, los derechos arancelarios y demás impuestos que correspondan aplican serán los vigentes de la fecha de nacimiento de obligación. Como vemos acá, es importante, este cuadrito es la estructura arancelaria que publica el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, acá podemos ver, podemos visualizar en pantalla, que nos dan cuántas partidas arancelarias nacionales, subpartidas, se encuentran en 0, en 6 y en 11%. ¿Ya? Entonces, en base a eso es que podemos determinar nosotros la vigencia de la base imponible o el derecho arancelario. Ya, ese es el recuadro del Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a la posición de las bases imponibles o derechos arancelarios actualmente que se cumplen en el Perú. Ahora, ¿cuál es la importancia? Mira, esto no lo traté en nomenclatura, sino me corresponde tratarlo acá en tributación. Tú debes saber que cuando estamos en una sección de un determinado capítulo buscando, miren ahora lo que han llevado nomenclatura y miren lo que no lo han llevado, porque tampoco lo he tratado ahí. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos importar cosas, mercancías del capítulo 9, que dice café, té, yerba mate y especias, 36 subpartidas nacionales están en 0, 7 en 6, bajando acá, no, sí, 7 en 6, 4 en 11. ¿Te das cuenta? La mayoría de subpartidas están en 0, 36 subpartidas nacionales se encuentran en 0. Si queremos importar cereales, 34 están en 0, 7 se encuentran en 6 y no hay ninguna que pague 11%. Esa es la parte importante de establecer el juego del derecho arancelario en favor de la tributación que realizarás para el pago de tus tributos en el Perú. Es muy importante que conozcas el porcentaje y la cantidad de mercancías que se encuentran a favor o desfavor de ese porcentaje. Ya, ahora voy a centrarme en el artículo 145. Miren el artículo 145 y el artículo 145 plantea 3 situaciones concretas, ¿ya? 3 situaciones. Me dices si la tienes para ir explicando y de nuevo voy a hacer captura de pantalla para que los que no tienen la normativa de la ley, vamos a explicar el artículo 145. De repente esto alguna vez te puede pasar, por eso vamos a tratar de explicarlo acá. Me comentan los que lo tienen y los que no lo tienen también, y los que no lo tienen les invoco a que puedan hacer uso de su normativa para que te vayas acostumbrando a la normativa de la ley de aduanas, a conocerlo. ¿Listo, Jordi? Muy bien, gracias. En el artículo 145, muy bien, Carlos, gracias. En el artículo 145 se plantean situaciones que alguna vez te pueden pasar y tienes que saberla cómo afrontarla, ¿ya? Tienes que darle una solución, porque hay veces, suele ser que se pone un poco reacio el técnico que en ese momento se encuentra o el almacenero, el depositario, que se encuentra ahí, ¿no? Infundiéndote terror o miedo. Debes saber entonces
¿Qué disposiciones vas a tomar en el caso de que tu representante legal, tu coach, tu asesor no se encuentre? El artículo 145 empieza diciendo que los derechos arancelarios y demás impuestos se aplican respecto siempre a la mercancía consignada en la DAN o en la simplificada. Y en caso de reconocimiento físico sobre la mercancía encontrada, siempre que éste sea menor a la declarada. Voy a explicar la terminología porque parece confusa. Primero, el derecho arancelario se cumple a la mercancía que ya está clasificada y se encuentra determinada o inscrita en la DAN o la simplificada. Reconocimiento físico. Hay dos términos que hay que poner en claro. Reconocimiento físico no es igual que aforo, ¿ya? Quien tiene la normativa de la ley, mire el artículo número 2 y léalo, la palabra aforo y la palabra reconocimiento físico, ¿ya? Aforo y reconocimiento. La normativa no está hablando de aforo, la normativa está hablando de reconocimiento físico. La mayoría de personas creen que es lo mismo y en verdad es una naturaleza distinta la que puede optar el especialista. Y ahora, me dicen si lo han leído y yo voy comentando. Ahora, el reconocimiento físico que se va a aplicar es sobre la mercancía que se encontró. Quiere decir que nos tocó un canal de control o una acción de oficio en la que la aduana se adelantó y encontró tu mercancía porque dudaba de ella y la abrió. Eso se llama acción de oficio. Y entonces, lo que va a hacer el técnico especialista de aduanas es lo siguiente. Va a mirar cuánto tienes en el físico y lo va a constatar contra lo que dice tu DAN o tu simplificada. Dime si has entendido la explicación de este primer párrafo, para así no irme, te voy a mostrar la captura de una vez para que nos podamos entender en el diálogo, ¿ya? Vamos a entendernos en el diálogo. Ya, parte por parte. Ahí está la primera parte, ya está capturada. ¿Sí, Mónica? Muy bien. Ahora, ¿de qué tienes que tener cuidado? De esto. ¿Qué es el reconocimiento físico? Si alguien lo ha leído, me lo comenta, por favor, que ha entendido, ¿ya? Y yo lo voy a explicar. A ver, si alguien puede, si alguien lo lee para sí y lo entiende y me lo dice en dos palabras, ¿qué significa el reconocimiento físico en el artículo 2 de la ley de aduana? Por eso tienes que tener la normativa de la ley. Si de paso mira la palabra foro, te va a ayudar mucho. Cuando una mercancía ingresa al país, es muy importante que recuerdes, siempre en esta parte, que el especialista de aduana va a tomar una postura frente a la decisión de cómo va a revisar tu mercancía. Siempre va a tomar una postura. Entonces, en ese término de la postura, el especialista tiene que decidir si aplica el reconocimiento físico o aplica el aforo. En realidad a usted no le convendría nunca el primero sobre el segundo, o sea, mejor dicho, el aforo. No le conviene. Le conviene el reconocimiento físico. Porque el reconocimiento físico, quiera o no, se va a basar en la presunción de veracidad y buena fe. Por ejemplo, ¿no? Si AID trae un contenedor de mercancía que son de juguetes, yo tengo dos opciones. O le reviso todo el contenedor AID, que sea uno de 40, imagínate, FCL, FCL. AID va a ser consciente que yo no voy a poder terminar un contenedor porque allá hay 33 toneladas en peso y aproximadamente unas 36.000 o 40.000 piezas de carga. Entonces, ¿tú crees que uno le concede a la aduana el tiempo para poder revisar un contenedor? No. Lo que voy a hacer es fechar, no en el mismo día, sino mañana. Y a partir de mañana, como dice una canción argentina, voy a empezar a día por día, en el mismo momento y en la misma minutos, no hora, que me da la administración, de ir revisando el paquete. En promedio terminaré en un mes y una semana, si es que soy diligente. Si no lo soy, 2 meses. La pregunta es, tú vas a tener un problema
no con la aduana, sino con el receptor de tu mercancía. En cambio, en la situación sobre el contenedor de Aide, conociendo que Aide tiene su local en el Callao, tiene uno en San Miguel, paga tributo siempre, no tiene problema de deuda con la administración de aduanas, sus canales de control siempre han sido buenos, tiene una buena agencia. Esta vez Aide se excedió, trajo bastante porque quiere vender bastante, quiere convertirse en mayorista. Entonces se opta porque teniendo un histórico sobre Aide, entonces uno va a hacer el reconocimiento físico. Quiere decir, factura en mano, paquiliza en mano, se abre el contenedor y se decide al azar qué mercancía se va a acoger para constatar contra la información de la DAN. Por eso dice ahí reconocimiento físico. Dime si has entendido la explicación, si no lo vuelvo a explicar. Te leo en el chat, me comentas si me has entendido para pasar a la siguiente diapositiva. Ya, este es el orden de ideas. Sí, la acción de reconocimiento físico, Carlos, siempre es una acción aleatoria. Una situación de aforo es una situación completa de la mercancía, así que hay mucha diferencia. La normativa está hablando de una situación donde aleatoriamente constatará la mercancía y la va a tomar sobre la mercancía que tú has declarado para aduana. ¿Ya? Esta es la primera situación. Paso al segundo párrafo del artículo 145. El segundo párrafo dice el siguiente. En caso que la mercancía encontrara por el dueño o consignatario con posterioridad al levante fuese mayor o distinta a la que consignaste en la DAM, a opción del importador esta puede ser declarada sin ser sujeta a sanción y con el solo pago de la deuda tributaria aduanera y los recargos que correspondan, o podrá ser reembarcada. La destinación del régimen de reembarque solo procede dentro del plazo de 30 días. Se tiene calendario computados a partir de la fecha del retiro de la mercancía. Ya, dime si estás en este párrafo para empezar a explicar línea por línea. Ya, 2 líneas debo explicar claramente acá. Bien, vamos a explicar esta parte, ¿ya? Vamos a explicar las líneas en que refiere este párrafo para poder entenderlo mejor. Ya voy a pasarle la diapositiva y ya está la captura. Listo, ya. Vamos a explicar esta parte. En esta parte vamos a considerar lo siguiente. Primero, dice, en caso de que sea encontrada por el dueño consignatario, acá son dos sujetos que realmente la mercancía le viene asignada a ellos. El dueño no es igual al consignatario. Entonces, ¿pero qué es el levante? En la normativa de la ley de aduana, el levante significa que las disposiciones como el pago de tributos, el estado de la mercancía de revisión de parte de la aduana ya se cumplieron. O sea, ya tienes disponibilidad de la mercancía, es decir, ya te puedes ir con la mercancía. Solamente tienes que pagarle al almacén lo que corresponde. Pero ya la aduana no tiene nada que ver. Pero ¿qué sucede? Que de repente te das cuenta que la mercancía que tú revisaste en ese momento por previo, te diste cuenta que encontraste más mercancía. Por eso dice, posterior al levante fuese mayor o distinta a la consignada. Es decir, si tú pediste chompas cuello Nerú, te mandaron cuello B. Entonces dice, pero esto no es. Entonces dice, o compré 5 lotes y me llegan 6. ¿Cuál es la determinación de este artículo? Dice, esta puede ser declarada sin ser sujeta a sanción, o sea, no te la incautan, no te la inmovilizan, sino que debes pagar la diferencia de la deuda tributaria aduanera. Y los recargos, ¿qué recargos? En el caso de que estés fuera de días, hablamos de los intereses moratorios, se refiere a eso, no compensatorios, sino moratorios. Y sin ser sujeta a sanción, solamente pagas el diferencial de los tributos que esa mercancía no pagó. Pero si tú ves que está inconclusa, si tú ves que la mercancía no es a la que tú has querido comprar, le das el reembarque, o sea, la devuelves al lugar o al proveedor de donde te la envió para que te pueda
dar la mercancía correcta. Punto de análisis, tú ya pagaste los tributos, tú ya lo tienes en posición de retiro. Entonces, ya es una situación contractual que tú determines cómo se resuelve el problema. Y ahora dirás, pero si yo ya pagué tributos, la aduana me debe devolver tributos. La aduana no te va a devolver tributos. Lo que la aduana va a hacer es poner en vigencia la mercancía para que la puedas traer de nuevo. Ese sería el punto de explicación de este segundo párrafo del artículo 145. Coméntame si no has entendido, si no para volverlo a explicar otra vez. ¿Sí, Eli? Muy bien. Te aplica la mercancía en vigencia. Quiere decir, declara que por un hecho contractual, por incumplimiento de tu compra-venta, tienes la posibilidad de que el proveedor te diga que puedes enviarla y entregarte la correcta. Eso. Pero tú a la aduana le dices que la aduana no te va a vender plata. La aduana no devuelve plata. Lo único, da plata solamente cuando hay drawback. El resto no da plata. Entonces la aduana te va a decir, muy bien, devuélvela, Jordi, el tributo queda pagado, pero ojo, es sujeto a revisión nuevamente, sabiendo que el producto corresponde en igualdad a lo que pagó acá. Si no, de nuevo te aplican el tributo diferencial. Pero pasa por canal rojo y por revisión documentaria y reconocimiento físico de la mercancía que vuelve a ingresar al país. Ahora vamos a ver el tercer párrafo, en la parte última del artículo 145, ¿ya? Lo leo y hago captura. Dice, si la autoridad aduanera durante el reconocimiento físico encontrara mercancía no declarada, esta caerá en comiso o a opción del importador puede ser reembarcada, previo pago de una multa y siempre que el reembarque se realice dentro del plazo de 30 días calendarios computados a partir de la fecha del reconocimiento físico de la mercancía. De no culminar el reembarque, la mercancía caerá en comiso. Ya, vamos a explicarlo. Esta es la segunda parte, desde el punto de vista de la normativa, y la tercera. Ahora, vamos a ver acá. La autoridad aduanera, en este caso, cuando aplica el reconocimiento físico, pueden pasar dos situaciones claras que pasan a veces en la vida de las agencias o de los aduaneros. Algunos aduaneros ya conocen a los especialistas y saben qué especialista, según ellos, es cargoso. Así lo dicen. Cargoso, que le gusta estar revisando, que no apoya al Perú, al emprendedor y esas cosas. Lo que pasa es que algunos son demasiado pirañosos y les gusta pasar mercancía en contrabando. Y entonces, no es que sea uno camiseta de la administración, sino que en pleno uso de la facultad que confiere la aduana, lo que protege no es en sí al Estado, sino a la persona. ¿No te has dado cuenta, por ejemplo, de que en los comentarios que yo hago, usted de repente no se daba cuenta que el tupper que debe comprar es tupper de materia virgen? Porque el especialista de repente no es ingeniero en comercio, no estoy desacreditando este tema. No es tu carrera. Tienes conocimiento general, no técnico. Cuando una mercancía ingresa, es importante entrever quién la va a usar. Un niño, un anciano, una madre embarazada, un común ciudadano del día a día. Entonces, esta parte confiere que hay veces, hay especialistas en verdad que se comprometen con el tema de las personas, no del Estado, con la persona. O tú le pondrías a un niño de primer nacido ropa de poliéster. Tú le pones a un recién nacido algodón. Tú le pones lo mejor, salvo que seas inhumano y no lo quieras a ese niño, es otra cosa. Pero tú le pones lo mejor. Tú no das como dice la fe cristiana, católica o evangélica, la que quieras profesar, que no le das a un hijo cuando pide pan una piedra.
La mercancía tiene que ser revisada porque hay miles de personas en este país, llamado el Perú, que sus medios económicos no les alcanzan para tener realmente un buen producto y le crean un producto alternativo, sucedáneo, parecido o similar. Y de repente, si estás en este número, te conviene que detrás haya una persona que permita que las mercancías, por lo menos cuando pagas con el sudor de tu frente lo que quieres comprar, sea realmente buena, que te sea satisfactoria, que no tengas que ir a un hospital de salubridad para curarte de algo que se puede haber prevenido. Entonces, esta acción, por ejemplo, se realiza la acción de parte cuando tú la vas a hacer en el segundo caso. Pero en este caso es la acción de oficio. Uno, como oficial, entra, abre, porque sabe que ese importador es medio tramposo, porque sabe que siempre tiene problemas este importador. Siempre tiene un canal rojo, siempre está pagando multas, siempre está haciendo algo. Entonces, mejor es verlo. Y es un derecho de la aduana hacer la acción de parte. No, de parte de usted, la de oficio, entrar y revisarla. En lo personal me tocó 2 casos grandes con 2 empresas grandes y parece mentira, pero en el Perú sigue el carácter todavía de yo conozco a alguien o llamo a alguien. Así es el comportamiento en el país de acá, siempre. Y entonces, cuando uno encuentra en esta situación la mercancía y la mercancía encontrada no fue declarada, entonces se analiza 2 cosas para no entrar en la ley. Ya. Hay veces tú cuando compras algo, no sé si te das cuenta, me lo vamos a poner en el ejemplo cotidiano que pasa en el Perú. Cuando tú te acercas a un puesto emolientero y tú compras tu emoliente, o ya sea tu quina, cuáquer o maca, tú pagas un sol por un vaso, ¿no? Eso que me ha tocado a mí hacerlo cuando he salido de servicio. Un sol ya. ¿No te da yapita? En otros países no dan yapa, acá no me dan yapa. ¿No te da un poco más? Te da un poco más. Por calidad hasta te puede dar un pan al precio, 2 panes al precio de uno. ¿Y por qué? Porque le da la gana, pues. Te lo voy a explicar en términos criollos. Porque le da la gana, pues. Porque es el dueño de la mercancía, dueño del producto. Y si él quiere darte 3 por el precio de uno, ese es su problema. Y que al otro le venda un sol cada uno sin darle 3, ese es su problema. Hay casos en los que los proveedores chinos te dan más. Tú le compras, le caes bien, le haces buena promoción, buen review en sus páginas, te dan más. Y no lo hacen por evadir el tributo. De eso estoy consciente porque trabajo mucho con China. Entonces te lo dan, pues. Te lo dan. Entonces, ¿qué? Entonces tienes que interpretar no como oficial, sino como persona que ha trabajado en el país, de que es así, es un comportamiento en el humano natural. O tú no das algo de más. Si tú no fueras vendedor, ¿no le darías a tu cliente algo más? O sea, algo a los que tienen tienda. ¿No le darías algo más para fidelizar al cliente? Le das algo más y estoy seguro que le darías algo más. De repente, por generosidad, oye, una bolsa, no se la cobras, porque ahora pagan impuestos a las bolsas. No se la cobra, le das. Entonces hay que ser un poco juicioso de aquellas mercancías que no pueden hacer el atentado o daño a la salubridad de las personas. Entonces le planteas y le dices, porque la aduana tiene la opción de hacer consultas y formula la consulta. Analizas el comportamiento del importador y determinas, me tocó un caso de una persona, un joven emprendedor, que lo he conocido, pero ya de hace años, ya era como, es como que te veo a ti hoy y te veo después de 7 años. Y el proveedor le había dado de más, porque como le había caído y estaba en tiempo de oferta y gracia le dio, eso no es una mala fe, no es una evasión de tributos. Pasa por entender que debe aplicar entonces la parte 2. Oye, paga el diferencial, reliquida, le dices. Entonces vuelve a generar el tributo. ¿Multa? Claro que sí, una multa para que sea más perpicaz, porque en el tema de comercio eso no se puede pasar de desapercibido, perpicaz. Entonces, oye, para la próxima date cuenta, ¿ya? Una multa, ya está. Pero si sabes que ese importador, esa mercancía es dañina y está declarada, escondida, contrabando, pues la comisas, la quitas. Porque acá dice que la aduana lo puede quitar o tú la puedes reembarcar. Y en muchos casos en este artículo yo siempre me pongo del lado del análisis para discernir y analizar qué es lo que más conviene.
Dime si se entendió la explicación para pasar a la siguiente diapositiva. Bien, espero que este artículo 145, si tú eres el dueño, importador, exportador, te lo grabes porque te va a servir de mucho el artículo 145. En verdad, te servirá, te acompañará, porque en algún momento te pasará algo y ese algo debes saberlo afrontar. Recuerda el artículo 145 como el aprendizaje para ser importador, ¿ya? Te servirá darle una solución al tema. Bien, paso a la siguiente diapositiva entonces. Resolución de determinación, multa y orden de pago. Ya. Este artículo es el artículo 146 en tu normativa. Por si acaso estoy siguiendo lo de la ley de aduana, ¿ya? Lo de los artículos de determinación. 146 en la ley de aduana. En el artículo 146 menciona que las resoluciones de determinación y multa, o sea, no es lo mismo una determinación y una multa, así como órdenes de pago, se regirán por las normas dispuestas en los artículos anteriores, o sea, lo que dicta la aduana, o sea, la parte administrativa aduanera. Ahora, la emisión y notificación de resoluciones de multas administrativas, porque ya son parte administrativa de la presente ley, están sujetas al Código Tributario. Acá ya viene el malestar del importador. El importador nunca ha verificado el Código Tributario. No lo conoce, lo desconoce y no tiene idea. Y entonces aquí es donde entra en la agencia aduana en la parte legal. Por eso es importante que una agencia aduana tenga la representación legal, quiere decir, el área legal, el área que diga, oye, cuando ocurre este problema, ¿tienes un especialista de área legal que va a ir a ver el problema? ¿O tienes que sacar de la silla al agente aduana, abogado, para que vaya? Porque acá sí necesitas que alguien del área legal vaya en ese momento y te represente. ¿Por qué en ese momento, instante de la circunstancia o motivo? Porque está corriendo el tiempo, importador. Porque el almacén no te va a perdonar un día más. El almacén te va a cobrar, al almacén no le importa si tienes un problema con la aduana, te lo cobra. Pero hay que analizar circunstancias en las que el almacén tiene exceso y se puede ver por indecopia esta situación. La situación fijará el monto mínimo a partir del cual podrás formular resoluciones de determinación o multa y orden de pago. Ya esto lo vamos a tratar de manera casi aburrida del Código Tributario. ¿Ya? Lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla en la siguiente diapositiva. Hay tres elementos del artículo 146. Resolución de determinación, resolución de multa y orden de pago. Ya. Los tres elementos en una situación dada pueden correr al mismo tiempo, pero cada uno cumple un tiempo preciso y además cada una de las mencionadas normativas hacen énfasis al determinado momento. Casi siempre alguna de ellas están vinculadas al proceso en el que no has respondido o cumplido algo, no has hecho caso. Entonces, como no lo has hecho, no lo has terminado, la aduana te lo va a recordar y te va a emitir estas situaciones que se menciona acá: la determinación, la resolución y la orden de pago. ¿Por qué? Porque estás dejando correr el tiempo. Y para la aduana, las mercancías no pueden permanecer mucho tiempo en un determinado lugar. Y las situaciones de omisión tampoco deben pasar con el tiempo. Se deben ser notificadas. Y en este aspecto, la aduana entonces, vamos a decir que estamos en una situación, puede ser en el mismo orden de del tiempo en el que numera o ya pasado sobre él. Entonces, este caso le va a corresponder a las personas que están más allá de su aplicación. Te voy a mostrar la captura de pantalla de lo que estoy hablando del artículo 146 y vamos a entrar al tema de las resoluciones de este ámbito. La resolución de terminación siempre está mostrada como que señala dos hechos. En el derecho hay dos situaciones concretas.
El fundamento de hecho y el fundamento de derecho. El fundamento de hecho son las circunstancias en las que pasó algo. Y los fundamentos del derecho son las situaciones donde la normativa alcanza a eso y le dice que eso que ha hecho está mal y que por tanto te voy a sancionar por esto. Por eso en la resolución de terminación lo que se cuenta es lo que ha pasado. ¿Y por qué la Administración de Aduanas toma la situación de notificártelo? La multa se estará en función del tiempo, la resolución. Entonces, va a decir cuánto te corresponde. Lo mirará en la normativa de la ley de la tabla de sanciones y lo va a determinar diciendo si corresponde o no pagarlo, aplicarlo. ¿Ya? Generalmente las multas ya no son tan bajas. Acuérdate que la base tributaria se basa sobre la UIT, y entonces de repente toque una UIT, dos UIT, tres UIT, dependiendo de la gravedad, porque se califican como leves, graves y muy graves. Orden de pago, te da tiempo, te va a decir en qué tiempo debes cumplir, porque ya está corriendo los intereses moratorios. Y en el orden de situaciones, primero se pagan las multas y luego al final se paga, como dicen algunos, el capital, o sea, se paga el tributo. Por eso que habla de resoluciones de determinación, multa y órdenes de pago, siempre basado en las circunstancias y las circunstancias vistas en el ámbito del derecho si han incumplido algo para poderlo sancionar. Recuérdate la primera explicación que dije sobre el tributo. El hecho circunstancia debe estar en el hecho imponible, en la situación supuesta. Por eso yo te decía que era muy importante en el Perú tener la definición del tributo. Si las circunstancias coinciden con el hecho que señala la normativa de que no debes hacerlo, entonces pues se va a cumplir las sanciones respectivas. A esto se refiere el artículo 146 sobre las resoluciones de determinación. Ya, continúo la diapositiva para luego entonces ir hablándote de la siguiente. Ahora vamos a pasar al artículo que corresponde a la resolución de clasificación. Es verdad que uno puede enseñarte en un curso a clasificar, pero hay veces en las que te das cuenta que el solo hecho de no poder determinar por qué lo clasificaste, o sea, no tener la nota legal, la nota explicativa para el sustento de que ahí debe ser donde debe clasificarse, entonces se lo puedes dejar a la aduana para que la aduana haga la determinación de la clasificación. El artículo 149 sobre resolución de clasificación arancelaria dice lo siguiente: las modificaciones en las clasificaciones arancelarias de las mercancías que cuenten con resolución de clasificación efectuada por la aduana no afectan los despachos efectuados con anterioridad a su publicación, realizados en virtud de una resolución modificada. En este sentido, las modificaciones no surtirán efecto para determinar infracciones aduaneras o tributos diferenciales por la aplicación de la resolución de clasificación modificada, ni dará derecho a devolución alguna. Por ejemplo, si yo pagué 6 y al final la aduana reclasifica y dice que es 0, tú dices, aduana, yo pagué 6, ahora es 0, pues te equivocaste, ¿no? Ya pues, devuélveme el 6, te equivocaste. La resolución de terminación, en este caso, es facultad de la aduana determinar la revisión de las partidas arancelarias. Por eso es importante que entiendas que los que han llevado, por ejemplo, el módulo de nomenclatura y los que lo van a llevar de repente en los siguientes eh, temas que vayan a tomar, el arancel va a cambiar. Les comentaba a ustedes que la decisión dada nueva de la séptima enmienda, este arancel que hoy hemos estudiado con un grupo, va a dejar de tener vigencia porque en el 2021 y a mediados del 22 entra la nueva modificación del arancel y sus mercancías. Quiere decir, Jordi, Renzo, Elín, Corina, que de repente lo que hemos clasificado en el siguiente año se puede modificar. De repente ya no va a ser un 10, 10, 10, 10, sino va a ser un 10, 10, 10, 10, 0, 0, 0. A lo nuevo les digo, toda mercancía que ingresa a un país es clasificada, pero es vigente según la normativa vigente, pero mundialmente el arancel va a ser modificado. Y es entonces que vamos a decir a los demás que no llevan nomenclatura, que si de repente tu código era A, hoy tu código va a ser AB.
Y por ser AB, es muy probable que el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, determine que ya no sea 6%, sino 11% o 0%. A eso se está refiriendo la situación de resolución de clasificación arancelaria. Por eso hay personas que me dicen, Daniel, pero mi partida siempre era esta. Sí, lo entiendo. Tú eras niño, bebé, adolescente, y no que decir porque eres viejo, te va a calzar lo de niño. Es una forma de decirle. No, no te calza. En el tiempo, se desfasa, digamos, un texto y se actualiza. Y al actualizarse, muchas veces cambia también el contenido. ¿Ya? A eso me refiero con la resolución de clasificación arancelaria. Dime si me has comprendido la explicación para pasar a la siguiente diapositiva. Si alguien no ha entendido, me lo manifiesta, por favor, para poderlo volver a explicar. Ahora, ¿cuánto tiempo demora una resolución de clasificación aduanera? Un mes. Un mes puede demorar, máximo. Pero yo te digo, usted, persona importadora, no creo que soporte un mes la clasificación. ¿Sabes cuándo puedes hacerla? Cuando todavía estás por comprar, compras, traes, clasificas y luego traes todo lo demás. Eso sería una manera más práctica. Porque si traes y mandas a clasificar, el almacén no te va a esperar la clasificación de la aduana, por si acaso, ¿ya? Bien, entonces hemos visto la resolución de clasificación arancelaria y ahora veamos las siguientes diapositivas para aclarar algunos puntos. Documentos y sucesos en la obligación tributaria aduanero. Vamos a mencionar los documentos que se acompañan en el proceso de este ciclo tributario aduanero que estamos desarrollando nosotros. Y en este proceso del ciclo tributario aduanero, la determinación va a hacer nacer documentación que te voy a ir explicando. Primero, a ver, dime si lo ves. Estamos hablando de la DAM, la resolución de determinación de cargo que acabo de mencionar, la resolución de multa, la autoliquidación y la liquidación de cobranza son dos términos nuevos al final. Las dos últimas son nuevas, que no las hemos mencionado en el transcurso de lo que hemos estado comentando. Vamos a comentar esta parte donde precisamente la DAN, tú la conoces. La DAN es un documento en el cual se manifiesta toda la información de tu proceso. ¿Qué es lo que consignan estos datos? Datos del contribuyente, domicilios fiscales, las bases imponibles, la cuantía de deuda, la tasa, motivo de determinaciones de deudas en el caso de las resoluciones, delegación de facultad de ser el caso, o sea, mejor dicho, alguna acción, la fecha de la emisión y la firma o sello de la entidad competente con respecto a la documentación que exige una resolución a un problema que se haya dado. En el caso de la DAM, la DAM está determinada por formatos A, B y C. En el caso de la participación de documentos de resoluciones de multa, siempre existe un personaje que acompaña al importador cuando este problema ocurre porque lo representa. El Código Tributario número 133-2013 señalaba o señala en el artículo 16-19 la participación y responsabilidad de su representante legal o agente aduana. Leyes que lo acompañan a dicha situación de representantes solidarios también son las leyes 27-32-5 y las demás. Lo que quiero decir es en concreto que nunca te llevas un problema solo, sino que como tienes representante, siempre aparece él también en el problema. A continuación te muestro la DAM. Son documentos que van a participar en nuestro proceso. Pero debes saber que acá, en la parte que estamos estudiando de tributos, el documento que nos va a servir va a ser el formato A, el que ves en la columna del lado derecho que dice DAM formato A. Voy a hacer una ampliación a estas fotos que tengo para que veas que lo más importante es la casilla 6. La casilla 6 se denomina valor aduanas. Es lo que vamos a declarar. La compra, el envío más el seguro es lo que va a salir en resultado aquí. Luego sigue de la DAN, quiero que conozcas esos son los formatos oficiales con los que se trabaja. Luego sigue de ello, de la determinación del documento de la DAN, identificar que con este curso, con esta sesión, perdón, que estamos llevando, el formato C. Este es el formato C.
Este es en el formato en el que Jordi me preguntó cuál es el orden de los tributos. Este es el orden, Jordi, de los tributos que se manifiesta aquí. Vamos a hacer un zoom. Y vamos a ver, Jordi, que acá está, se menciona el ad valorem, se menciona el derecho específico, el selectivo, el IPM, el IGB, el derecho antidumping y lo demás. Estos son los elementos que conforman la escala tributaria, ¿de acuerdo? Entonces, en este módulo de esta sección trabajamos directamente, vamos a trabajar con la fórmula para aplicarlo, cómo se entiende aquí en este formato C, ¿ya? Se le conoce como la DAN, formato DUA C. Luego de ello, la liquidación de la DAN, o sea, el pago de tributos, recuérdalo, se efectúa en el formato C. Acá a continuación te pongo la imagen de la fotografía. Determinación de la deuda tributaria aduanera se plasma en el formato C. Ahí, como ves. Cuando quieran pagar tributos, de repente alguna vez, si no haces pago electrónico, te van a dar la DAN. Antes se llevaba la DAN y se llevaba al banco y entonces pagaba el tributo porque con el formato C se manifiesta el pago del tributo aduanero. Ahora, como le decía, una resolución de determinación de la SUNAT sería como la siguiente imagen que pongo, la siguiente fotografía que tengo para usted. Ahí, por ejemplo, vemos al costado que la aduana identifica y determina qué es lo que va a analizar. Poner el sello del país, el área de competencia y empieza el proceso de narrar los sucesos, los fundamentos de hecho con los fundamentos de derecho para hablar. Determina la deuda que se origina como consecuencia de la revisión de los documentos del despacho de las mercancías o de los presentados por los transportistas o visitas de inspección a los domiciliados de los agentes u operadores. La aduana en este preciso momento, por la resolución, determina que hubo un problema en el cual las circunstancias que lo rodeaban era necesario ya corregir. Esa sería la terminología que usaría acá. Luego de ello, este es el documento, luego de ello sigue la resolución de multa. Con este documento que ves aquí, que se llama resolución, con este documento de autoliquidaciones vas a tener que entonces pagar lo conferido. La deuda originada por la comisión de una infracción que está prevista en la tabla de sanciones y contemplada específicamente en sus numerales de la ley, entonces originará que la persona deba pagar su sanción. Las resoluciones de multa están directamente vinculadas con la tabla de sanciones. Por ejemplo, acá te pongo la tabla de sanciones. Puedes ver ahí, por ejemplo, que en este supuesto, los involucrados, los infractores serían los despachadores de aduana y las empresas de envío de entrega rápida. Y ahí puedes visualizar, no sé si lo puedes visualizar, si no me dice para hacer zoom, ahí habla que hay error en el valor, en la marca, en el modelo, en la cantidad, la calidad, el origen, el estado, la descripción mínima. Cuando se equivocan en estos datos y están involucrados la agencia aduana con sus despachadores o la empresa courier, la sanción se considera grave y el pago por ello es el equivalente al doble de tributo y recargos dejados de pagar. Esta sería la parte de la resolución de multa que implica el pronunciamiento de la tabla de sanciones. Luego de proyectado la resolución de multa basado en la tabla de sanciones del Decreto Supremo 418 vigente, entonces se genera el formato de autoliquidación. El formato de autoliquidación lo vas a vivir tú cuando se genera por el acto cometido que está sujeto a la normativa correspondiente y tú no lo has cumplido. Entonces, por tanto, este formato va a nacer y en ello se va a dar a aplicar y señalar las circunstancias del pago de la multa. Te lo muestro a continuación. Ahí está el formato. En este formato se va a plasmar precisamente los datos del operador, el código del operador que te representa, la razón social, el teléfono, el departamento, la provincia, el distrito, la organización, y se va a poner en la casilla 13 el documento que ha sido sancionado, la DAN. Pues ahí, código, año, régimen, número de DAN. La liquidación también le va a responder.
a los mismos datos, solamente con la diferencia de que la liquidación hace referencia a un Adán al cual él sanciona. Bueno, la parte final ya no se está cumpliendo. El régimen de incentivos desapareció con el cambio de la normativa de la ley de aduana y ahora, como ya no existe, las multas se pagan en orden a lo que dictamina pues la tabla de sanciones. Antes podías rebajar tu multa. Ahora ya no se da cumplimiento a esta parte. Y finalmente, la liquidación de cobranza es la consecuencia de que en la DAN, recuerda que hubo casillas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, cuando me decían, ¿y la casilla 6.4 funciona o no funciona? No, no funciona. La 6.4 tiene su propio documento que genera el pago de su sanción y que por tanto se va a manifestar en un documento que se le emite a la agencia aduana, al importador, como consecuencia de no haber aceptado la aduana los precios que has declarado, teniendo como base la aduana el sistema de verificación de precios, donde fundamenta que el precio manifestado por usted no corresponde a la base de datos que tiene uno. Dime si has entendido la explicación, sino para pasar a la siguiente diapositiva y seguir explicando nuestros casos. Coméntame si has entendido para pasar a la siguiente diapositiva. Jordi, muy bien. Esta partecita señalada anteriormente es cuando usted no paga las multas. Cuando usted paga las multas, son situaciones en las que se dan. Recuérdate, la última parte del comentario es que justamente se basa en no pagar la multa, en dejar pasar la multa, en pensar que no va a pasar nada. Entonces la aduana opta por las famosas determinación de autoliquidación, cuando es una multa directa involucrada con la tabla de sanciones, la resolución de liquidación de cobranza referida a la deuda tributaria por ajuste de valor, y las resoluciones de multa establece la aduana qué es lo que va a cobrar, cuáles son los motivos fundamentales y la determinación en el caso de situaciones que necesitan ser aclaradas. Y recuerda que todo esto va a estar vinculado directamente a la declaración aduanera de mercancías. Bien, me toca ahora entrar a la siguiente parte que se llama la exigibilidad. Ya he hablado de la numeración de la DAM, ya he hablado de la determinación y ahora estamos por entrar más bien al artículo 150 de la normativa de la ley de aduana, ¿ya? 150. Entonces, en este artículo 150 de la normativa corresponde hablar de la exigibilidad, y cuando hablamos de exigibilidad se trata de las dos palabras que usa el artículo 49, que cuando una importación para el consumo entra o paga o garantiza, ¿ya? A eso se va a referir. Pago garantía. Anota los artículos en mención que vamos a trabajar. Sería el artículo 49, el artículo 150, ¿ya? Serían los artículos que trabajan en la ley 49 y 150. En el reglamento vamos a trabajar con el artículo 211 y 212 para entender la exigibilidad de obligación tributaria aduanera. La exigibilidad, recuerda que se refiere al término del pago, ¿ya? Pago. Pago de los tributos. Los tributos pueden manifestarse su pago a través del... En el reglamento, Jordi, 211 y 212. Ya está colocado en tu sistema, por si acaso, el reglamento. Hoy es viernes, tienes hasta el lunes para darle una revisión al artículo 49, al artículo 150, 151 de la normativa, y en el reglamento el 211 y 212, ¿ya? Vamos a trabajar con esas normativas para explicar la exigibilidad, ¿ya? La exigibilidad, recuerda que se refiere al pago de los tributos, a la manera como vamos a referirnos a los pagos de tributos. Todo basado en el artículo 49 de la ley. Bien, voy a hacer lectura solamente porque ya me queda como un minuto del artículo 150 y vamos a empezar a partir del día lunes con esto. Voy a pasar por terminar luego en las demás sesiones porque tenemos hasta el día 20
¿ya? 20 nuestras sesiones para terminar nuestros casos. Y voy a tratar entonces la exigibilidad, estaría avanzando el día 9, el día 11 y el día 13, debo estar ya terminando toda la explicación para entrar el 16 y el 18 con la tabla del cálculo. Si acabamos ante la parte teórica y usted lo entiende correctamente, desde el día 13, 16 y 18, desde el 13, 16 y 18 estaríamos ya prácticamente haciendo cálculos, ¿ya? Bien, entonces voy a leer la parte de la normativa que tienes que leer tú también para que puedas comprenderme el ejercicio. Ahí está, el artículo 150. El artículo 150 de la normativa de la ley manifiesta que hay tiempos en el que se entiende cómo se paga con garantía o sin garantía. La sin garantía es cuando pagas con tu propio dinero. Y va a tomar tiempo, quiero que lo leas bien y lo separes bien. Dice, la obligación tributaria de dinero es exigible letra A. Tiene la letra A, tiene la letra B y la letra C. O sea, tiene 3 situaciones que analizar. En la letra A, desglosa en el A.1, A.2. Y en el A.1 dice sin garantía. En el A.2 dice de estar con garantía. Y en el punto A2 es el más largo porque tiene las subdivisiones del 1, 2, 3, 4 y quintas situaciones que vamos a analizar en la siguiente sesión, que es el día lunes, ¿ya? Bien, entonces me quedo con usted en la exigibilidad de obligación tributaria. Por favor, tómese el tiempo de leerlo para yo podérselo explicar de una manera práctica y en los ejercicios pueda entenderlo cómo vamos a realizar y en el examen también pueda entender cómo va a venir la modalidad de preguntas y ejercicios para hacerlo en la evaluación del día 20. ¿Sí? Bien, si hay alguna pregunta, manifiéstamelo para poder explicártela. Y si no, ya nos estaríamos viendo hasta el día lunes con el artículo 150, 151, 52 en la normativa de la ley 49, 211 y 212 del reglamento. ¿Sí? Date el tiempo para que lo puedas leer y comprender y así poder avanzar con las sesiones de clases. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Muy buen fin de semana. Nos vemos hasta el día lunes con todos. ¿Sí? Muy agradecido. Gracias a todos. Buen fin de semana para todos. Gracias. Buen fin de semana, Carlos. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídense.